Hemos estado trabajando el concepto de texto. Hablamos que derivaba del latín textum, que significaba tejido trama. Vimos las dos condiciones del texto, la coherencia y la cohesión. Vamos a centrarnos acá. Vamos a centrarnos en este tema, la correferencia. La correferencia es la repetición del referente a lo largo del texto para garantizar la continuidad temática y lograr la coherencia. ¿Qué es el referente? Ustedes lo recuerdan porque hemos visto el circuito de la comunicación. El referente es el tema del que se habla, es decir, que la correferencia es cuando se repite, se reitera a lo largo del texto el mismo tema. Y por eso podemos garantizar la continuidad temática, es decir, podemos identificar el mismo tema en todo el texto y también lograr lo que se llama la coherencia, que todos los temas giren en torno a un tema central. El referente entonces señala el tema principal, por ejemplo, la historia de Internet o la conquista del espacio, que son los dos textos que vamos a trabajar un poquito más adelante. Para que un texto resulte coherente, hay que mantener siempre el mismo referente, el mismo tema a lo largo de todos los párrafos, identificar una idea central y las ideas secundarias. Vamos acá. Existen diferentes elementos lingüísticos que posibilitan mantener el referente evitando las repeticiones innecesarias. Entre ellos tenemos los pronombres. Los pronombres son palabras que no tienen significado propio, sino que lo adquieren en el interior del texto. ¿Qué significa esto? Se dice que el pronombre es una clase de palabra de categoría vacía y que su significado lo vamos llenando a medida que lo vamos utilizando. Hay distintos tipos de pronombres. Tenemos los pronombres personales, que son los que aparecen acá. Yo, vos, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, que no lo usamos, ellos, ellas. Hay otros pronombres personales como por ejemplo lo, los, la, las, le, les, te, ti. Después, los pronombres posesivos, que son estos de acá, indican pertenencia. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestra, tuyos, suyas, o sea, todas las variantes, mío, mía, míos, mías. Y los pronombres demostrativos, que son los que aparecen acá, que me indican la cercanía o lejanía de un objeto. Por ejemplo, tenemos este, esta, estos, estas. Si por ejemplo yo tengo un elemento cerca, digo esto, a ver, y que tengo cerca mío, esto es un mate o esto es una computadora. Después tenemos el pronombre de media distancia, ese, esa, eso. Y me fijo qué es lo que yo tengo a una distancia más o menos cercana. Por ejemplo, esa es una silla, eso es un armario. Y después tenemos el pronombre demostrativo aquel, aquella, aquellos, aquellas, que son los que están un poco más lejos. Por ejemplo, aquello es una puerta o aquello es una ventana. Esos son los tres grupos de pronombres del primer grupo, personales, posesivos y demostrativos, y que me sirven para garantizar la coherencia en el texto. Vamos a la elipsis. La elipsis es otro recurso cohesivo. Elipsis significa omisión. ¿Qué es lo que es omitir? Es no anotar una palabra, no es reemplazarla por otra, como en el caso del pronombre, sino que la palabra directamente no está. Leamos el concepto. Se trata de un procedimiento por el cual se suprime una palabra o construcción que ya fue mencionada en el texto y que el lector debe reponer para comprender la idea. Hay dos clases de elipsis, la del sujeto tácito y la omisión del verbo, que se reemplaza por una coma. La elipsis enlaza distintas oraciones, evita la repetición innecesaria de una palabra y ayuda en el mantenimiento del referente. Entonces, expliquemos un poquito. Por ejemplo, en el caso de la elipsis, como recurso cohesivo, se suprime el sujeto, queda el sujeto tácito. Por ejemplo, en dos oraciones yo puedo decir, Ana es mi amiga,
punto seguido, trabaja en un supermercado. Entonces, la oración empieza por el verbo trabaja. ¿Y de quién estoy hablando? De Ana. Esa oración es un sujeto tácito. Allí tengo un caso de elipsis para no repetir la palabra Ana. Y en el caso del verbo, por ejemplo, yo puedo decir, los perros están corriendo, punto seguido. Los gatos, coma, también. ¿Sí? Entonces, esa coma me está reemplazando a están corriendo. Me reemplaza al verbo. Serían los dos casos de elipsis y se utiliza para evitar repeticiones innecesarias. El pronombre, que es otro tipo de elemento para garantizar la cohesión, reemplaza una palabra por otra. Por ejemplo, en el caso de Ana, es mi amiga, punto seguido, ella trabaja en un supermercado. Reemplazo el nombre de Ana por el de ella y evito una repetición innecesaria. Otros elementos para garantizar la cohesión son los de sustitución léxica. Para que un texto resulte coherente, se debe mantener claro, como dijimos, el referente y es necesario evitar repeticiones. Para que el texto no resulte aburrido y además sea coherente, evitamos esas repeticiones que son excesivas. Se utiliza la sustitución léxica, que consiste en reemplazar una palabra por otra, que se relaciona con la anterior o con alguna otra palabra del texto. La sustitución léxica está representada por la sinonimia, la hiperonimia y la hiponimia. El primero lo conocen ustedes, sinonimia, está relacionado con los sinónimos. ¿Qué significa esto? Que son palabras que tienen significado parecido. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en reemplazar una palabra o expresión por otra de significado igual o equivalente. Hay palabras que fuera del texto tienen un significado similar, como por ejemplo universo o cosmos, pero hay otras que se convierten en sinónimos en el interior de un determinado texto. Es decir, cuando se reemplaza una palabra por otra con un significado parecido o semejante. Eso es la sinonimia. Hay algunas palabras que funcionan como sinónimos, por ejemplo, si yo digo lindo y bonito, o como por ejemplo acá universo y cosmos. Pero hay muchas veces que la sinonimia está dentro de un texto y relacionada por contexto, por el tema que habla el texto. Fuera de ese contexto, las palabras o las dos palabras seleccionadas como sinónimos a lo mejor no lo sean. Por ejemplo, si estamos hablando de un texto en donde aparece un barco, yo puedo decir como palabra sinónimo la nave. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un texto en el que aparece un avión, yo también puedo decir como sinónimo la nave. O si aparece un cohete espacial, utilizo la palabra cohete espacial y después un sinónimo, nave. Es decir, que esa palabra nave va a adquirir el grado de sinónimo dentro del texto y depende del tema del que se hable en el texto. Es decir, que nave en realidad no es sinónimo ni de barco, ni de cohete, ni de avión, pero sí dentro de un texto que hable sobre esos temas podemos considerarlo como sinónimo. Hiperónimos e hipónimos. Acá, este concepto dice, entre algunas palabras de la lengua se producen relaciones basadas en la extensión del significado, de modo que unas incluyen el significado de otras. Una palabra que tenga un significado más abarcativo se denomina hiperónimo y la palabra incluida se denomina hipónimo. A ver, la palabra hiperónimo está formado por el prefijo hiper. Este prefijo hiper, ¿qué significa? Grande, en exceso, ¿sí? Entonces, el hiperónimo designa a la palabra más abarcadora, a la palabra más general. Y el hipónimo sería la palabra incluida dentro del hiperónimo, porque hipo significa más pequeño o en escasez. Por ejemplo, satélite es el hiperónimo, en el caso del texto que vamos a trabajar después. Y el hipónimo sería luna. Busquemos ahora otros hiperónimos o hipónimos más comunes. Por ejemplo, si yo digo verduras, que funcionaría como un hiperónimo,
¿cuáles serían los hipónimos? Y empezamos a nombrar distintas verduras, por ejemplo, lechuga, tomate, zapallo, camote, papa. Bien, ese es el concepto de hipónimo o hiperónimos. Vamos a leer después estos textos, pero antes vamos a avanzar un poquito para que ustedes realicen algunas actividades. Vamos a ir bajando en el texto, esto lo vamos a ver después, no los vamos a sobrecargar de tanta información de golpe. Seguimos bajando y vamos allí a ir a este punto, a la página 10, donde dice otras actividades. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar ahora? Punto 1. Lee los siguientes escritos y establece cuáles son textos y cuáles no, es decir, cuáles son coherentes y cuáles no. Y justifican la respuesta. Me tienen que decir por qué es un texto o por qué no es un texto. Y tenemos 3 ejemplos, los vamos a leer. Hay muchas cuestiones claras para considerar si alguien está sano o enfermo. El médico le diagnosticó gripe. Hace mucho frío. Lo mejor es usar bufanda y gorro, guantes no, porque son incómodos. El hombre creyó en él cuando él sabía cuál era la verdad. No se entendió por qué no estaba en el lugar. Entonces caminar era una carrera de obstáculos, si bien nunca supo nada más de él, a pesar de todo. Y el tercero, prohibido prohibir. ¿Se fijan cuál de los 3 es coherente o no es coherente? ¿Cuáles son textos y cuáles no? Y me dicen y justifican su respuesta. El punto 2. En el siguiente texto los párrafos están desordenados. Léelo y después ordénalos teniendo en cuenta la coherencia. Entonces, tienen distintos párrafos. Como ves, en el cine no hay movimiento, esta es una ilusión óptica. ¿A qué velocidad se mueven las imágenes ante tus ojos? Cada segundo aparece ante ellos 24 imágenes. Esto quiere decir que cuando ves una película cinematográfica de 1 hora de duración, desfilan ante tus ojos 86.400 imágenes. Cuando vas al cine lo que estás viendo es una multitud de imágenes fijas. Cada una de ellas difiere un poco de la anterior. Aparecen ante tus ojos tan rápidamente una tras otra que no te das cuenta de la inmovilidad de cada imagen. Pero sí ves los cambios entre una fotografía y la siguiente, que parecen mezclarse. Estos cambios son los que dan la impresión de movimiento. Los personajes fotografiados de una película cinematográfica realmente no se mueven, pero tú crees que lo hacen. Tienen acá 1, 2, 3, 4 párrafos. Los tienen que ordenar. A ver cómo les quedaría el texto bien ordenado. Y el último punto, el 3, indica si los siguientes textos son coherentes o no y justifica tu respuesta. Es lo mismo. Leen el punto A, el B, y me dicen si son coherentes y por qué. Y me parece que dejaríamos acá. Vamos a ver. Les explico el punto 4 y 5 y vamos a ver si lo alcanzamos a hacer. En la siguiente definición de diccionario, suprime las repeticiones innecesarias mediante el recurso de la elipsis. Fíjense, está el texto de la tarántula y repite muchas veces algunas palabras. Fíjense cuáles son las que tienen que extraer. No tienen que reemplazar, sino decir, por ejemplo, esta palabra se reitera mucho, esta palabra acá también, ¿sí? Y la extraen del texto, por lo tanto van a tener que reescribir el texto nuevamente. Y en el punto 5 van a indicar la referencia en los siguientes fragmentos y van a clasificar el pronombre destacado. Son 4 puntos, yo les enseño el primero. Había una vez un mago y una trapecista que trabajaban en un circo. Él estaba viejo y ella, si bien era joven, estaba cansada de vivir en un camión. ¿Cuál es la referencia de él? Un mago, ¿sí? ¿Cuál es la referencia de ella? Una trapecista. ¿Y cómo lo clasifican al pronombre o a los pronombres? Él y ella son pronombres personales. Eso es lo que tienen que hacer en el punto A, B, C y D. Cualquier duda, me consultan.